La cantidad de sangre que fluye al interior de los pulmones es prácticamente la misma que circula sistémicamente. No podemos nosotros, digamos, decir que el circuito menor o la circulación menor es una circulación aislada, sino más bien es una circulación, digamos, que deriva hacia la circulación pulmonar, pero que también esta es parte activa en la circulación sistémica en todo nuestro cuerpo. De tal manera que, como ya lo sabemos, la sangre viene del sistema, entra por la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, pasa nuevamente, pasa al pulmón. Del pulmón se retorna por las venas pulmonares con sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda, que posteriormente pasa al ventrículo derecho, y luego de eso se expulsa hacia la aorta al sistema, llevando nutrientes y llevando oxígeno en esa sangre oxigenada que es expulsada por el ventrículo izquierdo, y obviamente pues va a suplir las necesidades metabólicas, necesidades tisulares de oxígeno y de nutrientes. Entonces es una misma circulación sistémica, la misma sangre que pasa por el pulmón, no es un compartimiento aislado. Algo que hay que recalcar es que esa cantidad de vasos sanguíneos que recubren al parénquima pulmonar es tan amplio que ahora imagínense ustedes, si ya habíamos en algún momento determinado, y no sé si en anatomía les dijeron, pero si ya habíamos hablado que si nosotros desdoblamos todo el parénquima pulmonar, podemos cubrir una cancha de fútbol con toda esa superficie histológica del parénquima pulmonar. Imagínense ustedes la cantidad de vasos sanguíneos que tiene que tener el pulmón, que le rodea y que penetra y que le rodea el pulmón, para poder aprovechar al máximo la efectividad, la eficiencia del transporte o el intercambio de gases. Entonces, esa red vascular, esos capilares que se encuentran adosados a esa especie de gajos de uvas que son los alvéolos, esas arterias que están adosadas, y como ustedes las pueden ver en ese esquema, se dan cuenta que es una red capilar que está adosada al alvéolo, porque entre más íntimamente adherida está al alvéolo, más fácil va a ser para el gas difundir del alvéolo hacia el vaso y viceversa. Entonces, pues hay una red vascular, una red que en su momento, pues primero que nada es una red capilar arterial que viene dejando todos los elementos nutritivos y viene dejando todos los elementos que van a llegar a todo el parénquima pulmonar para nutrirlo, oxigenarlo. Pero también estas arterias llegan hasta los alvéolos porque van deficientes en oxígeno. Yo les menciono, son arterias pulmonares que salen del ventrículo derecho, pero son arterias que, si bien es cierto, las arterias llevan sangre oxigenada, pero en este caso, las arterias pulmonares que provienen del ventrículo derecho, son arterias con déficit de oxígeno, pero vienen ricas en nutrientes porque vienen del hígado. Vienen ricas en nutrientes porque vienen de aprovechar todo lo que fue captado por las arterias, por las mesentéricas, etcétera, etcétera, toda la circulación porta que llega al hígado y del hígado pasa para la vena cava y llega todos estos nutrientes al corazón, o sea que le llega al pulmón muchos nutrientes, pero no le llega oxígeno. De tal manera que las arterias pulmonares llevan toda esa cantidad de nutrientes al pulmón. Pasan por los capilares alveolares y después se da la anastomosis arteriovenosa para hacer el traslape de lo arterial a lo venoso y luego empieza el retorno venoso. Pero este retorno venoso ya es un retorno rico en oxígeno. Se ha depositado el CO2 y retorna una sangre por las venas pulmonares, una sangre oxigenada. De tal manera que nuevamente se comienza a formar esa cantidad de red de venas pulmonares hasta que llega hasta las venas pulmonares primarias,
hasta llegar a hasta la aurícula izquierda, ¿verdad? Ya con sangre, siempre con nutrientes, siempre con muchos nutrientes, porque no todos los nutrientes se van a quedar en el pulmón, entonces siempre con muchos nutrientes y con mucho oxígeno. Entonces llega a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y es expulsada una sangre con mucho oxígeno y muchos nutrientes. Como le mencionaba, en su libro les presenta que hay dos tipos de circulación, una circulación de bajo flujo y alta presión, y una circulación de alto flujo y de baja presión. Esto se refiere a que existe una circulación que, si bien es cierto, va a llegar hasta las arteriolas más recónditas, al nivel alveolar, hasta el parénquima pulmonar, hasta la puntita del pulmón, y que van a llegar con una presión alta, porque de hecho van a llegar con una presión alta, porque los vasos sanguíneos capilares son de pequeño calibre. Entonces van a llegar con una presión alta, pero la circulación menor o la circulación de bajo flujo está en los vasos sanguíneos grandes, de gran calibre. Entonces es por eso que se mezcla una doble circulación, una circulación de alto flujo, ¿verdad? De alto flujo, pero de baja presión, que al final viene siendo la recopilación de toda la sangre que pasa por los vasos de gran calibre y luego por los vasos que pasan, por la sangre que pasa por los pequeños capilares, que en donde ya se lleva una presión mucho más alta. Recuerden ustedes que el calibre de los vasos sanguíneos determina la velocidad de flujo y determina la presión que hay dentro de ese vaso sanguíneo. Por lo tanto, es importante entender que para que exista una captación de oxígeno por la hemoglobina de los glóbulos rojos, y aunque pase rápido, siempre va a haber una captación por la gran afinidad que tiene la molécula de oxígeno por la hemoglobina, y también hay alta afinidad del CO2, también por la hemoglobina, pero que en un momento determinado va a haber un flujo que va a estar representado, o mejor dicho, va a estar determinado por los gradientes de concentración. Recuerden que cuando yo hablo de movimiento por gradientes de concentración, estoy hablando de difusión. Difusión, movimiento de un soluto o de un gas, en este caso, desde un sitio de mayor concentración de gas a uno de menor concentración de gas. O sea que si yo estoy respirando y tengo mucho oxígeno en mis alvéolos, este oxígeno que tengo en mis alvéolos va a pasar por gradiente de concentración a los capilares. Y por su parte, el CO2, que va con mucha presión y mucha densidad por la red capilar, por gradiente de concentración, va a viajar desde los capilares hacia el alvéolo, donde pues obviamente será expulsado. Entonces, ¿para qué sirve entender lo de la circulación de bajo flujo y de alto flujo? Para poder entender lo que viene más adelante, que es el ajuste que hace el pulmón en función no solamente del gasto cardíaco, sino de la cantidad de sangre que maneja nuestro cuerpo. No es lo mismo que un paciente esté deshidratado y con muy poca sangre en su sistema, y que obviamente está teniendo demanda de oxígeno tisular, a que una persona tenga una buena cantidad de sangre con un flujo de sangre normal por el pulmón, en donde la sangre se va a oxigenar mucho mejor y el flujo va a ser mucho mejor. Por lo tanto, pues, como les mencionaba, entender estos dos tipos de circulación es entender el ajuste que hace el pulmón a la hora de administrar la sangre que corre por todo el parénquima pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y se divide en arteria pulmonar derecha e izquierda, las cuales entran por el ilio pulmonar, donde se encuentra justamente el sitio de entrada y salida de grandes vasos, y que se le llama ilio pulmonar,
que entra junto con los bronquiolos principales o primarios. Y luego, pues estas poseen características anatómicas y fisiológicas, al igual que el resto de arterias y venas en todo el sistema, pero tienen una gran ventaja en que son mucho más elásticas. Recuerden que ya les había hablado el día de ayer en la mecánica ventilatoria, servía de mucho el fenómeno de la distensibilidad que tiene el pulmón. Y el pulmón tiene esa capacidad porque tiene un tejido conectivo rico en elastina, rico en colágeno, etcétera, de tal manera de que tiene esas propiedades histológicas el pulmón, pero también sus arterias. No solamente el pulmón va a tener esa capacidad elástica y de distensibilidad, sino que también las arterias que están dentro del pulmón, si bien es cierto, son iguales que el resto de las arterias del cuerpo, pero tienen esa capacidad de poderse ajustar, porque como lo vamos a ver más adelante, de la capacidad de ajuste que tenga el sistema circulatorio dentro del pulmón, así será la eficiencia en el trabajo de la oxigenación de sangre, de oxigenación que tenga la sangre. Eso es importante porque ya vamos a ver más adelante cómo estos vasos sanguíneos se ajustan a las diferentes demandas que tiene el organismo, ¿verdad? No es lo mismo cómo tienen ustedes ahorita sus arterias, sus vasos sanguíneos pulmonares, a como cuando si ustedes hacen actividad física, hacen un deporte y aumenta su gasto cardíaco. No es lo mismo si ustedes están sobrehidratados a que ustedes están poco hidratados o deshidratados. Entonces, en ese sentido, los vasos sanguíneos hacen un ajuste para que sea tan eficiente la oxigenación de la sangre que cuando retorne al corazón venga igualmente oxigenada de como si estuviéramos con una hemodinamia normal. Eso es importante entenderlo porque ya se van a dar cuenta de que también el corazón y el pulmón, una de las propiedades que tiene el pulmón también a nivel sistémico es que el pulmón actúa como reservorio. Eso lo dice en el primer capítulo, en el capítulo 38. También el pulmón actúa como un reservorio sanguíneo. Cerca del 8 al 9% de la sangre total de nuestro cuerpo está en el pulmón. De tal manera de que si por alguna razón nosotros entramos en un déficit hemodinámico por falta de sangre, el pulmón tiene la capacidad de exprimirse un poquito para que ceder ciertos mililitros de sangre al torrente sanguíneo para que nosotros no sintamos ese déficit hemodinámico circulatorio. Ahora, ya no se diga si nosotros tenemos una demanda grandísima de oxígeno, estamos haciendo algún deporte, estamos corriendo, estamos jugando fútbol, etcétera. La cantidad de sangre y a la velocidad que va a pasar la sangre por el pulmón es súper grande. Imagínense ustedes que nosotros cuando estamos haciendo deporte y estamos en lo mejor de correr a la mitad del partido, estamos respirando entre 30 a 40 veces por minuto, o si no es que más, y nuestro corazón está latiendo a 120, 130, 140 veces por minuto. Es decir, que 120 veces por minuto va a pasar la sangre por el pulmón a una velocidad súper rápida y el pulmón tiene que tener la capacidad que cuando pase la sangre por los capilares alveolares, tenga la capacidad para tener la afinidad correcta y que sea capaz de pasar el oxígeno que se encuentra en nuestros alvéolos hacia el torrente sanguíneo en fracciones de segundo. Entonces, es por eso que la sangre, o sea, el sistema vascular intrapulmonar hace un ajuste en el proceso circulatorio pulmonar día a día y en cada momento, según sea la circunstancia y la demanda de oxígeno tisular. Ya lo vamos a ver a continuación. Este es un pequeño bosquejo que ustedes ya conocen de cómo se da la circulación menor, circulación mayor, ¿verdad? Se dice circulación mayor, circulación menor porque son dos grandes compartimientos
anatómicamente, morfológicamente grandes, que tienen un gran contenido de sangre. Porque si ustedes se dan cuenta, los riñones, que son órganos pares, son pequeños, son un poco más pequeños que el puño, que nuestro puño, son como casi que la mitad de nuestro puño. El riñón no es tan grande, pero tienen una gran cantidad de circulación porque el riñón absorbe el 22% del gasto cardíaco. El pulmón no absorbe tanto el gasto cardíaco por la capacidad que tienen sus arterias de poder hacer un ajuste y acomodación al gasto cardíaco. En cambio, el riñón, pues sí, absorbe el 22% del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad y la fuerza, la cantidad de sangre que es expulsada en cada latido. El 22% de la cantidad de sangre que es expulsada en cada latido va a parar a los riñones. Ya no se diga la cantidad de sangre que va a parar al pulmón. Sin embargo, el gasto cardíaco que eso le merece es un poquito menor. Por, como les mencionaba, la capacidad de ajuste vascular. ¿Y cómo lo hace? Lo vamos a ver a continuación. Pero realmente hay un ajuste en la vasodilatación y vasoconstricción. Veamos. También la sangre fluye a través de vasos bronquiales, los cuales poseen de 1 a 2% del gasto cardíaco total. Es decir, estos vasos bronquiales son vasos sanguíneos que nutren el árbol bronquial, es decir, a los bronquios primarios, a los bronquios secundarios, a los bronquiolos, es decir, sangre que nutre al tejido parenquimatoso, es decir, a la estructura morfológica pulmonar, pues tiene que ser nutrida por la sangre que normalmente le llega, pues irriga los tejidos pulmonares, al tejido conectivo que sostiene el pulmón, a los tabiques, a los bronquios grandes y pequeños, y una vez que haya pasado esta sangre bronquial a los tejidos, luego pasa esta sangre ya oxigenada a las venas pulmonares y entran a la aurícula izquierda. Es decir, hay un flujo, por eso que les mencionaba que es un flujo, digamos, de baja presión, pero que al final de cuentas, pues viene siendo determinante para el parénquima pulmonar. Algo que es, digamos, de carácter de importancia paralela a los vasos sanguíneos es los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos tienen una importancia muy, muy, muy fuerte acá a nivel pulmonar, porque ya les había mencionado, tal vez en alguna ocasión, que tanto el sistema digestivo como el sistema respiratorio son dos sistemas que están altamente expuestos a antígenos, a la entrada de antígenos. Nosotros, a través de la alimentación, le metemos colorantes artificiales, le metemos cualquier cantidad de cuestiones nocivas, preservantes artificiales, colorantes artificiales, elementos que a lo mejor no están en la naturaleza, elementos químicos, entran a mi organismo por la vía digestiva y se comportan como antígenos productores de inflamación. Lo mismo pasa con el sistema pulmonar. Nosotros respiramos cualquier cantidad de sustancia, cualquier partícula que ande en el ambiente. Obviamente no digamos si andamos caminando en un ambiente tóxico, en un ambiente contaminado, en un ambiente rico en elementos volátiles altamente antigénicos. Entonces, el pulmón, tanto el intestino como el pulmón, están enriquecidos por un sistema inmunológico que va a controlar y a repeler y va a evitar una respuesta inmune descontrolada, sino más bien una respuesta inmune controlada
porque es un sistema inmune que está a la defensa de la entrada de cualquier bacteria, virus o cualquier antígeno. Y tenemos en el pulmón una red vascular linfática que nos va a proteger de la entrada de cualquier elemento nocivo. Partículas, como les menciono, partículas nocivas, virus, bacterias, etc. Y es por eso que estamos enriquecidos por un sistema linfático muy, pero muy abundante. Y lo podemos ver en esta imagen. Cuando nosotros nos hacen una radiografía de tórax, siempre van a haber unos grumos, y más si tenemos una infección bronquial, una bronquitis, si tenemos una neumonía o si tenemos una infección respiratoria, ya sea viral o bacteriana, se van a pintar, se van a dibujar, se van a evidenciar en la radiografía unos grumos cerca del hilio pulmonar, como ustedes lo pueden ver acá en esta imagen. Esos grumos son nódulos linfáticos inflamados que están actuando, produciendo linfocitos en defensa del cuerpo. De tal manera de que nuestro pulmón está altamente borbandeado por sustancias nocivas y sustancias altamente antigénicas que ni siquiera nosotros somos conscientes, ¿verdad? Porque respiramos, como les digo, cualquier cantidad de elemento nocivo. De hecho, si este cielo falso fuera asbesto, o no sé si es asbesto, ¿verdad? O es yeso, o no sé de qué está hecho eso. Pero antes antes había cielo falso de asbesto y se dejó de producir un tiempo, o ya se dejó de producir porque podía padecer el paciente de cáncer de pulmón o enfermedades repetitivas de inflamación pulmonar conocidas como neumoconiosis, que son enfermedades de inflamación del pulmón. Entonces, imagínense ustedes, si nosotros nos paramos el ventilador y vemos todo lo que está encima de las aspas del ventilador, toda esa suciedad, y no sabemos qué cosas más pueden haber ahí, fragmentos de insectos y cualquier otra cantidad de elementos que ustedes se puedan imaginar, o fragmentos de plástico, fragmentos de microfragmentos de tela que no lo logramos ver. Por eso que se enferman mucho las pacientes que trabajan en maquilas, problemas respiratorios, porque aunque no se miran a simple vista, a trasluz sí se miran micropartículas que están respirando, o sea que son micropartículas de tela o de fibra que entran en su pulmón y les causan enfermedades pulmonares. Entonces imagínense las grandes cantidades de elementos que pueden entrar. Entonces para todo eso el sistema inmunológico está atento. Y un sistema inmunológico está representado por el sistema linfático. Este sistema linfático y como ya sabemos nosotros, forma y almacena linfocitos. Hay linfocitos naive, o también llamados linfocitos naive o linfocitos vírgenes o linfocitos no sensibilizados, que están ahí a la expectativa para poder ser sensibilizados por una célula presentadora de antígeno para poder realizar una respuesta inmune. De tal manera de que esa red linfática es bien importante y muchas veces no se menciona, pero es igual de importante ese sistema linfático que el sistema circulatorio. Debería de haber especialistas en el sistema linfático, linfólogos, o como se les pudiera llamar. Pero simplemente hay especialistas en venas y arterias, ¿sí o no? El cirujano vascular, el flebólogo, etcétera. Arteriólogo no hay. Hay cirujano vascular, flebólogo sí hay, pero linfólogo no hay. O sea, o alguien que estudie el sistema linfático no hay. Y es muy, pero muy importante. Entonces, no solamente en el pulmón, sino que la red linfática está distribuida por todo el cuerpo. Y hago la mención de esto porque es importante entender que toda esta linfa drena hacia el conducto
torácico que está justamente ahí en el mediastino, cerca del pulmón, y que va a drenar estos conductos torácicos, como ustedes pueden ver, a la vena cava superior, vena cava inferior, y esto llega hasta la aurícula derecha. Todos estos elementos que viajan por el sistema linfático. La linfa es como el sistema de drenaje de nuestro cuerpo, como las alcantarillas, que por ahí pasa todo lo que no puede pasar por el sistema circulatorio. Se dice que pasan moléculas de gran tamaño por arriba de los 10 Armstrong. Es decir, que macromoléculas no pueden pasar por el torrente sanguíneo, solamente partículas muy pequeñas. ¿Cuál es el volumen sanguíneo pulmonar? Es de más o menos 450 ml. Nosotros en nuestra circulación general anda circulando cerca de 5 litros de sangre, 5 a 6 litros de sangre aproximadamente, depende de la complexión física de la persona. Imagínense 450 ml, ¿cuánto representa? Representa por lo menos que un 10%, ¿verdad? Un 10% de la sangre total está en el pulmón. Y que representa más o menos entre el 8 al 9% del volumen sanguíneo total. 70 ml de este volumen está en los capilares pulmonares, y el volumen sanguíneo pulmonar puede trabajar como un reservorio, ya que en circunstancias especiales puede pasar de sangre pulmonar a sistémica y viceversa. Quiere decir que si yo tengo un sobrevolumen de sangre, porque a lo mejor comí muchas cosas que llevan sal, muchos preservantes artificiales, yo he comido y he tomado en exceso líquidos, me he pegado una gran comilona y he tomado muchísimo, yo puedo tener retención de líquidos y eso generar mayor volumen sanguíneo. Y cuando yo tengo mayor volumen sanguíneo, lo primero que me va a suceder es la famosa diuresis y natriuresis por presión. Voy a comenzar a botar agua porque tengo mucho líquido en el cuerpo. Pero también, si eso no es tan eficiente, entonces, por medio del riñón, entonces los órganos, como el hígado y también como el pulmón, que son reservorios sanguíneos, captan sangre sistémica para tenerlo ahí de reservorio y luego lo van sacando poco a poco para irlo sacando por la vía urinaria. Es por eso de que es importante también el efecto circulatorio del pulmón, porque también el pulmón se protege, porque si hay demasiado volumen circulante, aumenta la precarga. Y si aumenta la precarga, entonces voy a sobrecargar al corazón. Y si sobrecargo al corazón, y si aumenta la precarga, la cantidad de sangre que le voy a mandar al pulmón va a ser mucha. Pónganse ustedes a pensar, si hay mucha sangre circulante, me va a llegar la sangre del retorno, el retorno venoso me va a llegar a los compartimientos derechos del corazón, que son los que mandan la sangre hacia el pulmón. Y al pulmón le va a llegar una gran cantidad de sangre que no la va a poder administrar y nos va a dar hipertensión pulmonar. Y si nos da hipertensión pulmonar, entonces, si tengo hipertensión pulmonar, una de las causas de la extravasación y edema de pulmón es la hipertensión pulmonar. Así como también yo puedo tener una hipertensión sistémica y puedo tener retención de líquidos, me puede dar edema de miembros inferiores por el sobrevolumen. También si yo tengo hipertensión pulmonar y tengo sobrevolumen, me puede dar edema de pulmón por la extravasación del plasma hacia el intersticio pulmonar. Y eso causarme un edema de pulmón. Ese líquido intersticial, si se llena, va a drenar hacia la pleura. Y entonces va a acumular agua en la pleura y va a haber un derrame pleural. Y ese derrame pleural es cuando ya hay un exceso de sobrevolumen. Y entonces el paciente está encharcado. O sea, el paciente tiene un edema de pulmón que hay que ingresarlo y hay que drenarle el agua que tiene en el pulmón. Hay que meterle mucho diurético para que orine exagerado, mucho diurético endovenoso. Y también, si fuera necesario y el paciente no tiene la capacidad de diuresis, entonces se le hace una toracocentesis. ¿Qué significa una toracocentesis? Es drenar el agua que está en la cavidad pleural. Se mete una aguja
en la espalda, justamente en un sitio anatómico donde mi oído, idealmente donde se hace guiado ultrasonográficamente, pero nosotros lo hacíamos, me acuerdo yo, cuando estábamos en el San Juan de Dios, no lo hacíamos así. No es que lo hacíamos a los MacGyver, a los comandos. Entonces lo que hacíamos era que íbamos palpando, íbamos percutiendo espacio intercostal por espacio intercostal, uno por uno, de arriba hacia abajo, para ver a dónde sonaba, dónde había resonancia de aire y dónde había resonancia de líquido, de agua, que suena diferente cuando uno palpa, cuando uno percute. Supongamos que esta fuera la diferencia, pero uno palpaba así, como más resonante, y digamos, así como que más seco es porque ahí había líquido. Entonces uno iba palpando la espalda del paciente, y entonces dice, aquí no hay agua. Y uno va para abajo, aquí está el líquido. Y más o menos uno llegaba como por la octava, la novena costilla, uno llegaba por ahí, y entonces 3 costillas para arriba, uno metía eh, no, justamente ahí en el borde, donde uno palpa la diferencia de sonido, uno mete la aguja y em, esa aguja está conectada con un descartable, y eso está conectado con un recipiente graduado, medido para ver cuánta cantidad de agua uno le saca, y comienza a drenar. Uno mete la aguja, inmediatamente por gravedad empieza a bajar el agua. Y el paciente no se le puede sacar todo el agua, se saca una parte y entonces el paciente que se siente más liberado. ¿Qué pasa cuando se llena de agua la pleura, el espacio pleural? Disminuye la presión transpulmonar. Y si disminuye la presión transpulmonar, disminuye la presión negativa. Y si disminuye la presión negativa, disminuye la capacidad para inflar el pulmón, y obviamente el paciente va a tener un distrés respiratorio que le va a ocasionar un cansancio o una disnea. Una disnea. Porque el paciente no va a estar cansado si sentado, si acostado. Y son pacientes que se caracterizan porque no pueden aguantar el decúbito y casi siempre tienen una tos. Toda la vía respiratoria está libre, pero la tos, ¿por qué es la tos? Por la irritación de la pleura. Por eso es la tos. La pleura se irrita, da tos también, como mecanismo como un aviso, como una etiqueta, como un piloto que se enciende en el tablero del vehículo. Se la tos me está diciendo ahí, aquí hay algo, no por gusto. Y tanto es el edema de pulmón que puede ser tan exagerado que se puede ir todo ese líquido, todo ese edema, puede entrar a los alvéolos, eso es lo peor que puede pasar. Y entonces si entran los alvéolos, hay una gran dificultad en el intercambio de gases, de oxígeno CO2, que el paciente verdaderamente entra en un distrés respiratorio. Le ponemos un oxímetro de pulso y comienza a desaturar. El paciente comienza a sentirse tremendamente disneico y empieza a usar músculos accesorios de la respiración, su expresión facial, etcétera, etcétera. Uno dice, este señor se está ahogando. Ajá, entonces hay que hacer algo. Yo vi varios pacientes más que todo pacientes renales que llegan pero súper edematizados, se les edematiza todo y llegan con un edema de pulmón también, entonces se les pone diurético y todo, y no pueden, porque como no pueden filtrar orina, entonces se les saca agua por otro lado, se le drena la citis que llevan, pues eso es otro pisto, y se le saca líquido lo más que se pueda para que se redistribuyan los líquidos ahí adentro y el edema de pulmón disminuya, o sea, es bien yuto. Pero también he visto pacientes con edema de pulmón por insuficiencia cardíaca congestiva. Los síntomas son un poco diferentes.
y el paciente está tosiendo mucha tos. Y uno pone el estetoscopio y se oye como que es una olla de tamales hirviendo. O sea, súper fuerte. Lo tienen que escuchar. Así como cuando les dije que tienen que escuchar y aprender cómo se escucha un soplo, pues también tienen que aprender cómo se escucha una olla de tamales. O sea, cómo se escucha un edema de pulmón. Se oye, y también otra cosa que tienen que escuchar, es bien bonito también escucharlo. Yo todos esos sonidos los escuché y se los digo, no se los puedo explicar porque lo tienen que escuchar. Es la pleuritis, o sea, la infección pleural. Cuando no solamente hay agua, sino que hay pus dentro de la pleura, que por alguna razón hay una infección, hay una neumonía, una bronquiectasia, un problema bronquial inflamatorio y se produce una infección o puede ser una TB, una tuberculosis, en donde se rompen los alvéolos y toda esa cantidad de infección pasa a la cavidad pleural y se infecta la pleura. Y la pleura, cuando el paciente respira, la pleura visceral con la pleura parietal rosa, y cada vez que respira el paciente se oye cuando roza la pleura parietal con la visceral y se oye exactamente, y lo pueden hacer ahorita, se oye exactamente como que si ustedes agarran dos hojas de papel y las froten una con la otra. Háganlo, así se oye háganlo, hagan dos hojas y hagan. Haz de cuenta que está respirando, cierra los ojos y así se oye un roce, como que dos lijas, usted las tenga y le esté haciendo así. Así se oye el roce pleural, la pleuritis. Y así se oye también cuando las dos capas pericárdicas también rozan cuando hay pericarditis. Solamente que esos van al ritmo del corazón, va. Y se oye el roce. Bien chivo. O sea, no chivo, o sea, chivo oírlo, pero el paciente la está pasando mal. Existen condiciones de patología circulatoria pulmonar como consecuencia de trastornos cardíacos, lo que ya les mencionaba. De tarea les voy a dejar un concepto que me vayan a averiguar. Es un concepto que ustedes tienen que saber, que se llama COR, así, COR, aparte, otra palabra, pulmonare, así como pulmón, como pulmonar, solo que pulmonare, COR pulmonare o COR pulmonar, cualquiera de los dos. Si ustedes van a buscar ese concepto a internet, les va a salir una información interesante en donde hay una afectación tanto del pulmón como del pulmón, como del corazón, en donde hay un desgaste mutuo, hay un trastorno de afectación mutua, en donde por causas pulmonares el corazón está fallando y viceversa. La distribución del flujo sanguíneo pulmonar. El flujo sanguíneo pulmonar puede variar debido a la disminución de la concentración de oxígeno en los pulmones. Por ejemplo, si disminuye el 70% de la concentración de oxígeno en el aire inspirado, existe una vasoconstricción de tal manera que la sangre se redistribuye en las zonas mejor aireadas y cargadas de oxígeno. Fíjense bien. Supónganse que ustedes van a subir el monte Everest y ya van ustedes ahí por los 5,000. ¿Vieron esa película donde un morenito sube entre chistoso y romántico? ¿Sí? Bonito. Entonces, si ustedes van arriba de 5,000, si ustedes van a jugar a la cancha de Bolivia y están ustedes a más de 3,000, 4,000, 5,000 metros sobre el nivel del mar,
o van al lago Titicaca, en Perú, a más de 3.000, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, yo quisiera conocer ahí, pues, sería bonito. Pero bueno, entonces, ustedes van a tener poco oxígeno en el ambiente por la altimetría, por la altitud. Hay muy poco oxígeno en el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hacen sus vasos sanguíneos pulmonares? Hacen una vasoconstricción. De tal manera de que la sangre se redistribuye en todo el parénquima pulmonar de una manera homogénea para lograr captar con mayor eficiencia la poca cantidad de oxígeno que está entrando a los alvéolos. Esa es una manera de cómo se hace una redistribución de la circulación intrapulmonar. Veamos qué pasa con el gasto cardíaco en relación a la circulación pulmonar. Fíjense bien. Obviamente, cuando el corazón aumenta el gasto cardíaco, en condiciones de aumento del gasto cardíaco, voy a hablar ahorita cuando el gasto cardíaco aumenta, no cuando el gasto cardíaco disminuye. Cuando el gasto cardíaco aumenta, ¿qué pasa? El pulmón acomoda la circulación de dos maneras, porque acuérdense que lo que les decía, hay un gasto cardíaco aumentado, hay un mayor bombeo, hay un mayor flujo, hay un mayor movimiento de volumen sanguíneo. El mecanismo de Frank Starling está pero a tope. Ese corazón está rebotando. Ese corazón está rebotando con el mecanismo de Frank Starling y una fuerza de contracción tremenda. La adrenalina. Imagínense ustedes el corazón en combate, ¿verdad? Aumenta el gasto cardíaco. Entonces el pulmón dice, tranquilo, va, pero como no es cuestión de que el pulmón va a tranquilizar al corazón, entonces viene el pulmón y lo que hace el pulmón es ejercer mecanismos de defensa al gasto cardíaco. Primero va a aumentar el número de capilares abiertos. Aumenta el número de capilares abiertos. A veces hasta 3 veces o más. Luego hace una distensión de todos los capilares y aumenta la tasa de flujo a través de cada capilar a más del doble. Y también aumenta la presión arterial pulmonar. Es decir, debido a todo eso, se aumenta la presión arterial pulmonar. Es decir, que si yo tengo un gasto cardíaco aumentado, obviamente va a aumentar la presión arterial pulmonar. Es decir, me va a dar una hipertensión pulmonar. Una hipertensión del parénquima circulatorio, o sea, una hipertensión de la circulación pulmonar. Pero hace esos ajustes, va a abrir más los capilares y lo que va a hacer también es que va a distender, va a haber una vasodilatación, pero al mismo tiempo que hay una vasodilatación se garantiza que el flujo de sangre sea mayor. Como por ejemplo dice en el ejercicio físico. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la presión arterial pulmonar? Podemos decir que la presión arterial pulmonar es directamente proporcional al gasto cardíaco. Cuanto más gasto cardíaco, mayor presión arterial pulmonar. Así es que es bueno hacer ejercicio, pero no llevar al límite al corazón. Es por eso que una persona que tiene un problema cardíaco, una isquemia, antecedente de infarto, problema de hipertensión crónica, problema de hipertrofia de ventrículo izquierdo, una hipertensión crónica, una hipertensión mal controlada, una obesidad bien marcada, obesidad grado 2, grado 3, sin llegar a ser, a lo mejor, sin llegar a ser obesidad mórbida, con solo que la persona tenga obesidad grado 1, grado 2, grado 3. Ya la persona tiene cierta restricción de respiración. Entonces, no es bueno llevar al límite. Por eso que siempre le dice al paciente, haga 15, 20 minutos máximo.
y cuanto más peso vaya perdiendo y cuanto mejor se vaya sintiendo, aumenta a 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos de ejercicio. Pero hay personas que son súper obesas con un síndrome metabólico, hipertensos, mal cuidados, mal comidos, y quieren ir a hacer pesas y quieren ir a hacer 2 horas de gimnasio. Eh, Primero tienen que perder peso, primero se tienen que amarrar la boca. Yo eso estoy haciendo. O sea, yo quiero ir al gimnasio y he ido, y no he sido tan constante, pero he ido un par de veces, pero me trato de cuidar un poco de no comer, pues, de no comer el exceso, pues, sí como, pues, pero, ¿verdad? Ahí voy, poco a poco, pues, ¿verdad? O sea, no van a haber grandes cambios rápidos, pero por lo menos ahí voy, pues, apóyenme. Hablemos de edema pulmonar. Ya casi, deme en unos minutitos más. El edema pulmonar se produce de la misma manera que el edema en el resto del cuerpo. ¿Cómo se produce el edema en el resto del cuerpo? Pues el edema tiene muchas causas. Disminución de las proteínas séricas, aumento en la permeabilidad vascular, procesos infecciosos, aumento en la acidez tisular, ¿qué más? Fiebre, la fiebre, una convalescencia sistémica, anemia. Hay un montón de causas de edema. Las mismas causas de edema a nivel sistémico son las mismas causas a nivel de edema pulmonar. Por lo tanto, una infección pulmonar, y tenemos fiebre, infección, COVID, neumonía, H1N1, como le quieran poner, cualquier infección del parénquima pulmonar en donde verdaderamente tengamos un problema parenquimatoso, inflamatorio, infeccioso, nos va a dar un edema. ¿Y a dónde se va a guardar todo ese líquido que se sale del edema? En el espacio intersticial pulmonar. Y si ya no cabe ahí, se va a pasar al espacio pleural. Y si ya no cabe ahí, se va a pasar a los alvéolos. Se va a meter a los alvéolos. Pero supongamos que no llegue ahí, pero llega al espacio intersticial. Entonces, pues, de la misma manera como se hace el edema en el resto del cuerpo, así se hace en el pulmón. Causas más frecuentes de edema pulmonar, las más frecuentes. No porque pueden ser todas esas que les he mencionado, pero causas más frecuentes. Insuficiencia cardíaca de la parte izquierda del corazón, de la parte izquierda. ¿Por qué de la parte izquierda y no de la parte derecha? Porque si el ventrículo izquierdo no expulsa toda la sangre que le manda el pulmón, entonces hay un reflujo en retrógrado hacia el pulmón y el pulmón se encharca. Por eso. O una valvulopatía mitral, que siempre sigue siendo del lado izquierdo. Número 2, lesión de la membrana capilar pulmonar causada por infecciones como la neumonía, inhalación de sustancias nocivas, etc. Es decir, la neumonía, la fiebre, cualquier tipo de infección, inflamación local en el parénquima pulmonar, genera un aumento en la permeabilidad vascular. Y eso es como cuando ustedes tienen una bolsa llena de agua y con un compás filudo o una aguja le abren un hoyito. Y ahí se está saliendo. Pero ¿en qué momento aumenta el hecho que se salga el líquido? Cuando ustedes le hacen más hoyitos, va. Le hacen más hoyitos, se sale más el agua. Lo mismo pasa con los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, si nosotros observamos la arquitectura microscópica con un microscopio de alta resolución, microscopio de barrido de alta resolución,
un vaso sanguíneo tiene fenestraciones, o sea, los vasos sanguíneos tienen fenestraciones, algunos que ya se llaman así, arterias fenestradas, ¿verdad? Como las que hay en los capilares sinusoidales del glomérulo renal, que lo vamos a ver de paso. Pero los vasos sanguíneos tienen microporos, ultra microporos, que se abren cuando hay inflamación, cuando hay infección, cuando hay un proceso, como que fuera un mecanismo de, de protección, porque el plasma cuando se sale de los vasos sanguíneos lleva consigo proteínas, lleva elementos, nutrientes, pero también lleva oxígeno y también lleva células, glóbulos blancos, monocitos que andan circulando en la sangre, eosinófilos, basófilos, etc. Entonces, que van a ir a corregir el problema inflamatorio o infeccioso que está ocasionando la vulnerabilidad del vaso sanguíneo que está provocando el edema. Es como un efecto de, o sea, yo les paso a ustedes el plasma, pero ustedes, o sea, arréglense porque si no yo me voy a descomponer. Entonces, es como una especie de equilibrio homeostático, el mismo hecho de tener edema, pero a ustedes no. Entonces, me explico. Entonces, el edema, si hay edema en el pulmón, o sea, realmente es algo malo. Nunca debe de haber agua en el pulmón, nunca debe de haber edema de pulmón. Entonces hay que buscar la causa. Hay que buscar la causa. Si yo solo le saco el agua del pulmón al paciente, no salgo de nada, porque va a volver a hacer edema de pulmón por la causa que no le quité. No sé si les conté a ustedes que yo tuve un paciente que él estaba como cansado y tenía disnea y que había venido a Estados Unidos y en Estados Unidos solo le habían dicho que estaba cansado. Entonces su problema era un problema pulmonar, le habían dicho que tenía asma, le daban un spray, les conté eso. ¿Les conté? Y que le dijeron que era asmático y cuando vino conmigo le mandé a hacer el chequeo completo y tenía una cardiomegalia, les conté. Había hecho edema de pulmón, tenía rato de estar haciendo edema de pulmón. Bienvenida. Entonces este paciente tenía edema de pulmón crónico, que ya estaba acostumbrado al edema de pulmón, pero estaba eternamente cansado porque acumulaba líquido ahí. Medio le ayudaba el salbutamol, pero ese no era el origen del problema. Vinimos, le sacamos todo el agua y le dimos medicamento para mejorar la valvulopatía y la insuficiencia cardíaca izquierda. Y ya no hizo edema de pulmón. O sea que si ustedes no le quitan la causa del por qué se le hizo el edema, le va a volver a dar edema de pulmón. En el caso de los pacientes con insuficiencia renal, está bien yuca, porque ¿cómo le voy a quitar la insuficiencia renal? Ya bien establecida, ya con una insuficiencia renal, pues, extremadamente ya crónico, es bien difícil. A menos que le cambiemos. Y la última diapositiva, justamente es la 1:30, en todo lo que pasa a ser 1:31. El líquido en la cavidad pleural, llamado líquido pleural, en el espacio virtual, llamado espacio pleural, entre las dos hojas pleurales, visceral y parietal. Aquí hay una presión, que es la presión pleural de menos 5 centímetros de agua. Pero este espacio no tendría por qué llenarse de agua, ni de nada. Pero cuando se llena de líquido se llama derrame pleural. Este derrame pleural puede ser por bloqueo linfático, por insuficiencia cardíaca, por disminución de la presión osmótica o coloidosmótica o oncótica, es decir, que el paciente tenga una anemia muy marcada, 3 de hemoglobina, por ejemplo, o por un proceso infeccioso. ¿Dónde queda el espacio intersticial? Pues el espacio intersticial
queda dentro del parénquima pulmonar. Dentro del parénquima pulmonar. Tenemos aquí la hoja visceral y en medio de la hoja visceral tenemos la hoja parietal en la parte externa. Hoja visceral y hoja visceral y en medio, pues, el líquido pleural. Aquí está la presión de menos 5 centímetros de agua y si este espacio se llena, se llama derrame pleural. Toda extravasación de líquido al espacio intersticial en los compartimientos especiales se le llama derrame pleural, así como el derrame pericárdico, por ejemplo, etcétera. Bueno, eso es lo que les traería para este día. Ya